Cuando Spielberg hubo dado el visto bueno a las pruebas de movimiento, estas fueron entregadas a Stan Winston con el fin de ayudar a sus operarios a ensayar los movimientos de sus personajes. Cuando Michael Crichton terminó de escribir el guión, Steven Spielberg se hallaba en pleno rodaje de Hook. Colaboraba con él en ese proyecto la guionista Malia Scotch Marmo, quien se había incorporado a él a instancias de Dustin Hoffman para reforzar el personaje que el actor se había comprometido a interpretar. Ella y Spielberg no tardaron en entablar una buena amistad, y al poco tiempo, la guionista se encontró reelaborando todo el guión original de Jim B. Hart. Un buen día, Scotch Marmo estaba sentada en el set leyendo la novela Jurassic Park cuando Katy Kennedy le comentó que Amblin iba a hacer la película. Yo dije, bueno, ¿y quién se encargará del guión? Cuenta la guionista. Y ella respondió, ¿por qué? ¿Acaso quieres hacerlo tú? Y yo le contesté, sí, me encantaría hacerlo. Y eso fue todo, fue una conversación totalmente casual. Casualidad o no, la invitación iba implícita, y Scotch Marmo fue reduciendo gradualmente su dedicación al país de nunca jamás para centrarse en el de Jurassic Park. Steven y yo mantuvimos contactos creativos constantes durante el rodaje de Hook. Yo me encontraba en el set cuando Steven rodaba, o hablaba con él por teléfono siempre que se hallaba fuera de él. Le mandaba casi diariamente por fax los cambios que iba efectuando en el guión. Así pues, hablábamos muchísimo, pero a medida que pasaba el tiempo, Hook iba ocupando cada vez menos espacio en nuestras conversaciones y Jurassic Park cada vez más. Una vez concluido su compromiso con Hook, Scotch Marmo se dedicó enteramente a Jurassic Park. Opino que la estructura del guión de Crichton se acercaba bastante a la versión final de lo que sería la película. Después de todo era la estructura del libro. Las únicas diferencias cabría buscarlas en el perfil que un escritor puede darle en oposición a lo que pueda hacer otro. Michael había efectuado un trabajo brillante de presentación de la ciencia de la biotecnología. Había planteado la cuestión de su supuesta inocuidad y el tema del uso de la ciencia para fines lucrativos. Pero ante todo, había conseguido que nos creyéramos a los dinosaurios, haciéndonos creer primero en los avances de la ciencia. Por ello tenía claro que en la película debía haber mucho de eso. Aparte consideraba que mi trabajo había de consistir en modelar los personajes, hacerlos más vivos y darles un mayor relieve en el guión. Aunque tanto la novela como el guión original eran parcos en cuanto a la definición de los personajes, Crichton defendió siempre que poner demasiado énfasis en el drama humano iría en detrimento de la fantasía que era esencial en la historia. Una parte importante de mi trabajo tenía que ver con la idea de verosimilitud, con animar a los lectores a creer algo que no es cierto, dice Crichton. Si como escritor persigues ese propósito, entonces escribir sobre dinosaurios en una ambientación actual resulta muy difícil, porque es increíble en su esencia. En cada frase estás luchando contra la incredibilidad. Así pues, escribir un libro que invite al adulto, de otro modo racional, a aceptar tu tesis durante las pocas horas que va a pasar leyéndolo, se convierte en una enorme campaña psicológica. Como es lógico, nadie va a creer que los dinosaurios existen, así que solamente puede funcionar si se lleva a cabo una suspensión voluntaria de la incredibilidad con fines lúdicos. Sin esa premisa, no importa en absoluto cuál sea tu mensaje o quiénes sean tus personajes, nada importa, porque la gente no va a creérselo. Lo primero, pues, era hacer creíbles los dinosaurios, y eso iba ligado a la forma en que se concibieran, a su comportamiento y al modo de introducirlos y de hablar de ellos. Esa era mi mayor preocupación.